Pues así, a ritmo de reggae, llega hoy Graciela Almendral, la persona del equipo que más sabe de ciencia, pero ella no da puntada sin hilo, cuidado, que no es porque nos trae el reggae, ella elige las músicas, pero elige la temática, y esta canción se titula Fresh Air, aire fresco. Graciela, buenas noches. Aire fresco que necesitamos ¿Qué tal, todo. Graciela? Buenas noches, Isabel, Tú Begoña. entras en el estudio y entra aire fresco, pero ya nos gustaría, ¿no?, que eso fuera así, a todas horas y en todos los lugares. ¿Verdad que sí? Aire limpio, Es que más que fresco. ¿Quién diría que ahora respirar se haya convertido en un problema de salud por culpa Y de la un lujo. contaminación del aire? Fíjate, el 90% ahora mismo de la población mundial estamos, porque tenemos que hablar en primera persona, estamos respirando aire contaminado. Estamos hablando de que las causas, fundamentalmente, por ejemplo, en salud, son tan sumamente impresionantes que ahora mismo 1/3 de todas las muertes en el mundo que se producen por cáncer o enfermedad obstructiva pulmonar, La EPOC, exactamente, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. entre otras, y sobre todo ictus, están provocados por la contaminación, por el Qué mero horror. mero hecho de respirar. Es muy impresionante. Es una barbaridad. Es un ¿Y por qué? problema. Claro, es un problema. ¿Y por qué? Decimos, bueno, pues es que en cada bocanada de aire, en ciudades, y tenemos que hablar en primera persona nuevamente, porque Sí, Madrid, porque Madrid no se salva para sí. nada. Fíjate, en internet hay un dispositivo que tú pones la ciudad en la que vives y te dice la situación de la contaminación del aire día a día, ¿no? Yo lo he probado esta mañana y lo he comprobado también ayer, y Madrid ahora mismo tiene un porcentaje de contaminación superior al que establece la Organización Mundial de la Salud como saludable. Pero es que si te recorres toda Europa, te encuentras situaciones incluso mucho peores, por ejemplo en París, por ejemplo en Berlín. Y ya solo en España estamos hablando de más de 13.000 muertes asociadas a la contaminación por aire. ¿Por qué? Pues porque cada vez que respiramos nos entran en el organismo unas partículas que son microscópicas, muy pequeñitas, y a través de esas partículas nos entra, por ejemplo, arsénico, carbón y sulfatos, que van al pulmón, que provocan que el pulmón tenga inflamación, que el organismo se intente defender frente a esa inflamación, que van a la sangre, que remueven incluso placas de lípidos y que nos pueden provocar, por ejemplo, el tema de que hablábamos hace un momento de ictus. Bueno, efectivamente el tema muy serio. Hay un caso que os quería comentar, porque ahora nos vamos a ir a un caso de esos de Madres Coraje, que está intentando que un gobierno reconozca que la contaminación, que mantener niveles ilegales de contaminación es responsabilidad de los gobiernos, y que se está sucediendo ahora mismo en el Reino Unido. Os cuento, la historia es una niña que se llamaba Ella Kisi Debra, tenía 9 años, cuando murió por un ataque de asma. Ay, Otra de pobre. las cosas que están aumentando Asociadas. y están aumentando de forma francamente alarmante es los problemas de la aparición de asma tanto en adultos como en niños, ¿no? Entonces, ella tenía 9 años y sufrió los últimos 3 años de su vida muchísimos ataques de asma y convulsiones que la llevaron hasta 27 veces al hospital, y al final falleció. Entonces, la madre ha llevado el caso a los tribunales porque quiere responsabilizar al gobierno británico por haber permitido niveles de contaminación en la zona concreta donde ellos vivían, al sur de Londres, que han provocado la muerte de Ella. Al principio se desestimó, pero ahora el Tribunal Supremo le ha dado la razón, por lo menos para poder volver a estudiar el caso, porque ha habido incluso muestras de tejido de la niña en que se demuestra que todas las partículas de contaminación están en el organismo, y por lo tanto que puede haber, por primera vez se puede llevar a un gobierno, no, digamos que contra las cuerdas, por haber incumplido concretamente un convenio de derechos humanos de la Unión Europea que obliga al principal derecho, que es el derecho a la vida. Y creemos, o se cree, que por lo menos esta movilización va a conseguir poder responsabilizar a los gobiernos, porque Si no están haciendo lo que responsabilizarles, tenían. por lo menos dar visibilidad al problema, ¿no? Y Exactamente. que cada palo aguante su vela, que Y cada tomar uno medidas. Y tomar medidas, se porque responsabiliza de la parte que le toca. Claro Me que recuerda sí. al tema del tabaco hace años, cuando por fin se empezó a vincular o asociar directamente el consumo de tabaco con determinadas enfermedades mortales. Entonces, de ahí para tomar cartas en el asunto y por lo menos avisar a la gente o tomar medidas. Y en este caso, obviamente, yo es que sí también pienso que la responsabilidad es de los gobiernos, porque cómo reduces, si no los niveles de contaminación, si no es a través de unas pautas, ¿no?, que se den a... Claro, porque yo también estoy de acuerdo con vosotras, porque nosotros, todos los ciudadanos, podemos hacer muchas cosas, y de eso vamos a hablar ahora. Pero la gran responsabilidad, yo creo que la tienen los gobiernos, que son los que tienen que poner límites, y como dice la madre de la niña, y como parece ser que al final va a reconocer el propio Tribunal Supremo del Reino Unido, tienes que responsabilizarte de no llegar a la situación que se está llegando en tantas ciudades de todo el mundo, de estar respirando todos los días un aire que nos está enfermando.
Y bueno, para conseguir también que el aire sea cada vez más limpio, para detener este enemigo, iba a decir, invisible, que es la contaminación, tenemos, como no, a la Organización Mundial de la Salud. Y al frente del departamento que se responsabiliza directamente de esto, que es el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente, se encuentra la española María Neira. María Neira, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo Buenas estáis? noches. ¿Qué tal? María, además eres una de las 100 personas que más contribuyen a la lucha contra el cambio climático, ¿no? Según la organización apolítica. ¿Cuál es tu agenda, prioridad absoluta para conseguir detener el enorme problema que supone la contaminación del aire que respiramos todos los días? Tenemos muchísimos frentes abiertos, eso está claro. Es un asunto de tanta importancia desde el punto de vista de salud pública que no podemos dejar ningún fleco de este puzzle abierto, ¿no? Hay que tener intervenciones con los alcaldes. Los alcaldes tienen una capacidad importante de tomar decisiones multisectoriales, el tipo de transporte más durable que se puede poner en marcha, más sostenible, el tipo de edificios, de cómo se va a consumir la energía, cómo se va a caminar en las ciudades o cómo se van a fomentar tipos bueno, por fin tener una actividad física y no el sedentarismo que ahora prevalece en todas las ciudades porque damos prioridad a los coches. Tenemos otro frente abierto muy importante que es obviamente con todos los gobiernos, donde a base de golpes de evidencia, de decir, bueno, hay 7 millones de muertes prematuras cada año debido a esta exposición a la contaminación del aire. Las causas de esta contaminación vienen de las decisiones que ustedes toman en términos de qué energía, qué fuentes de energía va a utilizar cada país. Y está claro que los países que decidan en fuentes de energía renovables y sostenibles son los países ganadores desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de salud pública. Entonces estamos dando las recomendaciones, las intervenciones que son importantes para determinar nuestra salud, y la elección de la fuente de energía condicionará muchísimo nuestra salud. Estamos trabajando con los ciudadanos, estamos trabajando con los medios de comunicación, estamos trabajando con aquellos que pueden tomar decisiones incluso legislativas, porque creo que habéis nombrado ahora un caso interesantísimo en Gran Bretaña. Por cierto, la mamá de Ela, Rosamund, que ha creado una fundación, estará con nosotros la próxima semana aquí en Ginebra en la Asamblea Mundial de la Salud, porque queremos que sea un testimonio importante para movilizar a los 194 ministros de salud que vamos a tener aquí la próxima semana. Y desde luego esa parte también de fomentar y de generar información y sensibilizar a la población también hace parte de nuestra agenda. Así que, como veis, tocamos casi todo, pero sobre todo continuar a dar esa evidencia científica que demuestra que respirar aire contaminado afecta a nuestros pulmones, pero también a nuestro sistema cardiovascular y tiene consecuencias muy, muy graves. María, pero una cosa, cuando la Organización Mundial de la Salud hace una advertencia, por ejemplo, de que puede llegar una pandemia de gripe, los países se movilizan inmediatamente por algo que puede suceder. ¿Por qué no se consigue el mismo efecto con algo que está sucediendo? Bueno, porque aquí estamos hablando no es un problema agudo, un problema de una pandemia, representa que en muy pocas horas o muy pocos días o muy pocas semanas se pase de una situación de un nivel a un nivel mucho más elevado y que tenga afectación de muchos países y que requiere unas medidas de emergencia inmediatas. En el caso de la contaminación del aire podemos llamarlo también una pandemia, pero es de medio y de largo alcance y de agudo alcance, o sea, también ahora mismo es importantísimo, con lo cual las medidas son medidas estructurales, son medidas de cambios de nuestros sistemas de producción, de consumo, de reciclado, de cómo en nuestra sociedad vamos a tener un sistema de transporte, un sistema de planificación urbana, un sistema de usos de energía, una transición energética saludable, en fin, está tocando prácticamente a todo nuestro modelo de vida y requiere un cambio, una transformación, más que una respuesta a una epidemia que sobre todo requiere dinero, actuaciones de laboratorio y llevar tal vez un tratamiento para las personas en riesgo, ¿no? Con lo cual los cambios son fundamentales, sustanciales, pero son cambios de un impacto
económico muy positivo y sobre todo para proteger la salud pública de forma importantísima. El coste que tiene la contaminación del aire en este momento para los sistemas sanitarios es enorme. O sea, cuando se habla de que costaría mucho tomar medidas para reducir la contaminación del aire, no estamos incluyendo en esa ecuación el hecho de que ya estamos pagando una factura enorme, además de las muertes y de la morbilidad asociada, a la enfermedad asociada, es también lo que nuestros hospitales y nuestro sistema sanitario paga, porque son enfermedades crónicas que requieren efectivamente mucha inversión, y esto creo que a nivel político, a nivel de estrategia política, tiene que ser entendido, y eso es nuestro esfuerzo de todos los días, por lo que nos estamos combatiendo todos los días. María, es que yo te estoy escuchando y claro, la conclusión a la que llego es que lo sustancial es un cambio de mentalidad, porque lo que puedes ingresar por un lado a nivel económico con determinadas formas de producción, determinados consumos de energía, te lo estás gastando por otro, como bien dices, con ese tema de las enfermedades crónicas, pero al final lo sustancial es un cambio de mentalidad. Por supuesto, y más que de mentalidad es un cambio de modelo, ¿no? De modelo social, de vida, que creo que nuestros jovencitos están empezando ya a entenderlo de una manera muy clara, ¿no? Cuando se manifiestan los viernes en las ciudades, es tan tierno y tan estimulante, porque ya ves que algo está traspasando, que algo está sucediendo. Pero es todo en el fondo una cuestión de sentido común y de salud pública. En el fondo la profesión sanitaria lleva desde que existe diciendo lo primero no causar daño, ¿no? O sea, first prima non nocere. Y efectivamente lo que estamos haciendo ahora mismo es dañar, es fabricar nuestra electricidad pues con sistemas que son muy contaminantes, con el uso del carbón que nos contamina y nos está destruyendo la salud. Es dar prioridad al automóvil privado en las ciudades en lugar de tener un transporte común, eficiente, asequible, barato, no contaminante, y es pues no poder tener edificios mejor aislados y con mejor capacidad de eficiencia energética, y es generar basura por toneladas, plásticos que luego terminan en el estómago de nuestros peces que nos comemos. O sea, es un sistema tan destructivo que hay que darle la vuelta, y yo creo que eso va a llegar, a lo mejor no a la velocidad y a la escala que desearíamos todos, desde luego mucho más agresiva, pero tiene que llegar. Y cuando vamos a las cumbres de cambio climático, cuando hablamos con los ministros de energía y con los ministros de finanzas y con los primeros ministros, que cada vez son más con ellos, con los que hablamos, porque son los que tienen que tomar decisiones de este tipo, a veces los ministros de sanidad de alguna manera les toca el papel simplemente de curar a esos enfermos que el sistema está generando, ¿no? En lugar de poder influenciar esas políticas que evitarían que esa enfermedad ocurra. Como decía, cuando hablamos con esos primeros ministros, con presidentes, con ministros de finanzas, les ponemos claramente el coste y el beneficio, y son 5 trillones de gasto sanitario mundial que se están generando debido a la contaminación del aire y el cambio climático, porque en el fondo son dos cosas que van muy ligadas, ¿no? Se trata de combustión de combustibles sólidos fósiles que habría que enviar otra vez al estado fósil del que nunca debieron de salir. De todas maneras, hablando de la responsabilidad que tienen, por el caso que contaba Graciela, los gobiernos, ya no solo por poner una legislación y por hacer, pero es que también yo creo que nos lo tienen que poner fácil, porque se ha echado al ciudadano todo el peso, toda la mala conciencia por hacer ciertas cosas. Y, por ejemplo, con el tema del coche, se me estaba ocurriendo, cuando tú tienes unos horarios que son incompatibles con el transporte público que hay, no te pueden exigir. Claro, tú te puedes sentir mal, pero es que tú al final tienes que trabajar. O sea, claro. Entonces, les deberían obligar a que hubiera una opción, por ejemplo, pues eso, de transporte público, de reciclado, porque yo puedo hacer todo lo que esté en mi mano, pero efectivamente todo lo que no esté no lo puedo hacer. Efectivamente, una política de transporte público tiene que proponerla el responsable de políticas públicas, no el ciudadano. El ciudadano tenemos una responsabilidad en poner presión a los políticos para que lo hagan, eso sí, en demandar, en exigir y, bueno, usar nuestros derechos para que esa presión no baje, no se deteriore.
Claro que a nivel individual también podemos hacer muchas cosas, pero estoy de acuerdo que no hay que pasarle la responsabilidad al individuo, sino más bien hay decisiones que son globales, como por ejemplo las decisiones de usos de energía, o sea, de parar la extracción o poner subsidios a energías contaminantes. Esas son decisiones que son supranacionales, a veces son nacionales. Y luego hay, efectivamente, los gobiernos tienen que facilitar todo este desarrollo sostenible y verlo con un mínimo de visión, ¿no? Con un mínimo de estrategia a medio y largo plazo, incluso a plazo muy corto, que es lo que más le gusta a los políticos. En Beijing, cuando hubo las Olimpiadas, unas semanas antes limpiaron, o sea, redujeron el tráfico en el centro de Pekín, de Beijing, redujeron los contaminantes industriales dentro de la ciudad. Solo esas semanas, que fue cosmético, fue antes de la celebración de los Juegos Olímpicos, hicimos un estudio en los hospitales y ya redujo más de un 30% las admisiones por enfermedades relacionadas con exposición a contaminación del aire, con lo cual un coste ya inmediato. O sea que para aquellos políticos que solo ven a muy corto plazo, también tenemos beneficios inmediatos que pueden vender políticamente. Tenemos que incluir un dato en esta conversación y es el hecho de que la Tierra ha alcanzado en estos días los niveles de dióxido de carbono nunca vistos en toda la historia de la humanidad. ¿Cómo ha recibido la directora de Medio Ambiente de la OMS esta noticia? Bueno, pues obviamente estamos ya al corriente de esta información. Cada día hay datos e informes que no hacen más que añadirse a esa montaña de evidencia que ya tenemos y que hace que cada vez nos preguntemos más qué pasa, ¿no? ¿Qué falta? ¿Qué más falta para que haya...? Es cierto también que ya empieza a haber movimientos y reacciones y bueno, el Acuerdo de París quiere ser un acuerdo ambicioso, esperemos que se ponga en marcha de una manera mucho más importante. Vamos a tener la cumbre del clima que va a convocar el secretario general de Naciones Unidas ahora en septiembre, donde la OMS va a ser muy clara y muy vocal y el argumento salud va a estar muy presente. Creo que el argumento salud puede cambiar profundamente toda esta agenda, ¿no? De alguna manera, cuando la gente empieza a entender que esto del cambio climático no es un debate intelectual entre progresistas y no progresistas, por favor, eso ya está fuera completamente de contexto. Es una cuestión de, ¿queremos respirar aire contaminado, sí o no? Y eso la gente lo entiende mejor porque entiende que está ligado a su salud. Y cuando hablamos de salud es un lenguaje que nos une mucho y que todo el mundo entiende. O sea que ojalá el hecho de que, respirar aire contaminado provoca asma y el asma está, las familias entienden lo que es y lo que produce y los agravios en una sociedad que esto representa, el cáncer de pulmón, el infarto de miocardio, un ictus, todo esto está ligado a esa malísima calidad del aire que estamos respirando. ¿Quieren seguir respirando este aire contaminado? No, pues entonces la lucha del cambio climático y del desarrollo sostenible es la misma. María, yo echo de menos en la lucha contra la contaminación del aire a los médicos. Es decir, los médicos se han movilizado, por ejemplo, mucho ya y muy bien frente al tabaco, pero no lo están haciendo, por lo menos en España no se ve que encabecen, o por lo menos que sean protagonistas o estén en esa movilización para conseguir un aire más limpio. Tú además que eres médico, ¿cómo lo ves? Es cierto que todavía tenemos que movilizar a los profesionales de la salud muchísimo más. Depende de los países, tenemos más o menos movimientos activos. Estamos creando ahora mismo un network, una red de profesionales de la salud, porque no son solo los médicos, tenemos muchas enfermeras, muchos profesionales de la salud que están muy motivados, pero efectivamente tenemos que cada vez más, el médico no puede limitarse a tratar el caso de asma o tratar el caso de cáncer de pulmón sin entender cómo está muy ligado a esos factores de riesgo. En India estamos viendo que ya los neumólogos nos dicen y los especialistas en cirugía torácica nos dicen que están viendo cáncer de pulmón en personas de 15 años donde
obviamente no hay historia de ser fumadores y que no habría otro factor de riesgo más que ese tremendo exposición a la contaminación del aire. En India hay un movimiento muy fuerte del sector profesional médico, de la salud, digamos, y queremos que eso se extienda. Estamos ahora mismo en un llamamiento a todas estas asociaciones de profesionales de la salud, y creo que efectivamente este va a ser uno de los grandes empujes que vamos a dar en los próximos meses, que espero que la voz de estos profesionales de la salud nos ayude, porque pueden cambiar completamente las cosas. El escuchar a los médicos, que todavía, según nuestras encuestas, tenemos mucha credibilidad y tenemos que implicarnos mucho más en este tema, sí. Cuando suceden problemas de salud miramos siempre a la Organización Mundial de la Salud, pero hay que recordar que no hay un poder ejecutivo, ¿no? Tenéis asesoramiento y, como tú dices, a golpe de evidencias. ¿Cuáles son las principales resistencias que estáis encontrando para que los gobiernos se planten y tomen medidas? Y ya me gustaría hablar un poco más de Europa, ¿no? Porque estamos por lo menos en nuestro entorno, ¿no? ¿Cuáles son las primeras resistencias? ¿Por qué los gobiernos no están tomando decisiones radicales ya cuando tenemos unas cifras tan importantes de muertes y de enfermedad? Bueno, por un lado tenemos la Comisión Europea, con la cual trabajamos, y están muy concienciados, y las normas de calidad del aire que los países de la Unión Europea tienen, que son un poquito más permisivas que las de la OMS, ya han decidido que el próximo revisión van a ser al alza, es decir, a alinearse con las de la OMS. O sea, que son pequeñas batallas que estamos ganando, pero efectivamente, ¿por qué los gobiernos no hacen mucho más cuando es tan obvio? A veces las cosas más obvias son las más difíciles. Creo que todo se basa en el problema del cortoplacismo relacionado con algunos gobiernos, ¿no? O que a veces el tocar el sector de la energía tiene algunos puntos de conflicto económico, de interés. Obviamente, cuando se habla de coches y de diésel, aparece otro conflicto de interés económico inmediato, sin saber que ya las compañías de producción de automóviles están ya mucho más avanzadas de lo que pensamos, ya están fabricando ese coche del futuro, porque saben que eso es irreversible, pero tienen que vendernos los que, de momento, en los que ya invirtieron en tecnología y no quieren dejarla atrás. Pero si los ciudadanos fuéramos más presentes y pusiéramos más presión, creo que por ahí. Pero efectivamente, en cuanto hay una medida de doblegar y de proponer medidas para reducir un cierto tipo de automóviles, hay un sector económico que se va a oponer de forma un poco ficticia también, porque, como digo, saben que hay un mercado muy importante donde va a haber una posibilidad de negocios y de beneficios económicos importantes en otro tipo de vehículos, que van a ser los del futuro, más individuales, que gasten menos y que no contaminen y que no llenen nuestras ciudades de la manera como lo están haciendo ahora. O sea que ese futuro ya está en marcha, solo que hasta que seamos dóciles no nos van a permitir llevarlo a cabo, porque tienen que vendernos lo que ya está. O sea que son conflictos económicos y son, obviamente, el cortoplacismo y probablemente también el que no hacemos la suficiente presión política para que sean responsables. Pero también les quiero decir, en 5 años va a haber más casos como los de ELA, y va a haber más casos en los tribunales, y ningún político, ningún responsable va a poder decir no lo sabía, porque sí lo sabía. También, María, es muy importante la información, y que la información pues llegue a todo el mundo, en tanto que la única manera de ejercer cierta presión es ciudadanos informados. Hablábamos en nuestro país que estamos ya metidos en una vorágine electoral que se va extendiendo. Pues una de las cuestiones que se planteaba mucha gente es por qué no salía en los debates o en la agenda política de algunos políticos el tema de la contaminación o del medio ambiente o del cambio climático. La única manera de que podamos ser también ciudadanos exigentes es la información. Claro, y efectivamente ha habido en muchos países, no solo en España, una politización, en el mal sentido de la palabra politización, de esta lucha contra el cambio climático. Se ha considerado que era un asunto de derechas o de izquierdas, y entonces a partir de ahí había una irracionalidad
cuando obviamente no tiene partido. Este tipo de políticas son políticas de sentido común, de sentido de Estado, de sentido de futuro y de desarrollo sostenible económicamente, socialmente y ambientalmente, con lo cual cuando la gente está empezando a entender eso mucho más y cuando dejan de ser manipulados políticamente, creo que podemos avanzar mucho más. Hay gente que todavía que esto del cambio climático es una cuestión de 4 activistas trasnochados, muy estimulados por los glaciares y los osos panda, ¿no? y los osos polares, pues no. Tiene que ser un movimiento de ciudadanos preocupados por sus pulmones, por su cerebro y por su corazón, porque esos 3 órganos están muy afectados. Y estamos empezando a ver evidencia también ahora de cómo afecta al cerebro y que empieza a tener relaciones también con el desarrollo cognitivo, obviamente con la demencia y con otros factores neurodegenerativos. Con lo cual, un tema demasiado serio para dejarnos politizar en el mal sentido de la palabra politizar, ¿no? Con la manipulación de falta de información. Pues María, muchísimas gracias y yo creo que hemos tenido un lujo de conversación esta noche. María Neira, sí, un lujo poder hablar con la directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, así que muchas gracias, María, y te damos también las gracias a ti, Graciela Almendral. Te seguimos en Indagando TV, porque además de esta sección habitual en 2 hasta las 2, Apolo 1.30, tú también tienes tu canal de tele por si alguien quiere seguir profundizando en estos temas. Pues nada, la semana que viene más. La semana que viene más. Gracias. Y nosotras también nos vamos. Pues adiós. Hasta mañana.